Hace, hace años alguien me dio un, un cassette. En ese cassette contenía una historia muy hermosa, verídica. Em, la hice impresa, la tengo impresa, solo que no tengo, como no puedo leer ahorita por causa de mi vista, me vi en la necesidad de podérselas compartir, pero en el cassette. Entonces voy a tener que pausar cada rato el cassette para podérselas este, hablar, así como la contó esta persona. Esta persona es nieto de uno de los primeros pioneros misioneros en África. Entonces, esta persona fue a una iglesia de los Estados Unidos y la contó. Y esta historia se llama la historia de Samuel suena la campana. Es una historia hermosa y creo que va a ser de bendición a cada uno de nosotros. Entonces, pues no sé si se va a escuchar mucho el cassette donde lo voy a estar pausando y prendiendo, pero lo hago con una buena intención de que podamos ser bendecidos. Empieza así. Tengo que hacerles una confesión. Realmente no soy un misionero. Realmente soy un obrero nacional en el cielo como misionero. Piensa, fue hace mucho tiempo allá en una pequeña iglesia hecha de lodo, con un techo de palma, sin ningún tipo de muebles. Solamente en el piso había pieles de oveja en el suelo, donde yo fui salvo. Fue alrededor de una fogata. Las cenizas volaban lejos hacia arriba. Y los predicadores cantando y alabando a Dios. Y como a 4 millas de distancia se escuchaba el rugido de los leones. Bajo la predicación de un hermano africano llamado Daniel, que el Señor tomó completo control de mi vida y el Señor me habló y me encaminó en el camino donde yo debía ir. Un obrero nacional, un producto de la iglesia africana. Los cielos como misionero. Me gustaría contarles una historia esta tarde. Estas palabras fueron tomadas del capítulo 13 de Hebreos. Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente,
El Señor es mi ayudador y no temeré lo que me puede hacer el hombre. Mientras el misionero ya estaba por terminar el culto esa noche, en esa pequeña iglesia hecha de piedra, allá por la montaña, y hizo un llamado al altar para que cualquiera que quisiera pasar, que quisiera pasar a orar. Un joven alto de la tribu Suasi, un guerrero, se paró, un joven, se puso de pie y de mero atrás de la iglesia y con una voz fuerte dijo: misionero, yo acepto a este Jesús del que usted habla. Y el misionero le dijo: pasa al frente y hablemos con Jesús. Y este joven marchó hacia adelante, puso a un lado su lanza y sus penachos que traía en la cabeza. Se arrodilló y inclinó su cabeza humilde a los pies de Jesús. Y Jesús vino esa noche y traspasó aquel techo y le quitó aquella carga que este joven traía y le quitó el pecado de superstición y de la oscuridad que tenían atado a este joven. Se puso de pie, lágrimas corrían y se paró enfrente de la multitud y les dijo, pero se limpiaba las lágrimas y parecía que se las limpiaba y salían más lágrimas, más rápido de lo que él se las limpiaba. Y finalmente, cuando le llegó el turno para que él testificara, él pensó que le debía a la multitud una disculpa. Debo decirles, dijo, que ya no tengo dolor, ya no me duele nada. Tú no puedes herir a un joven de la tribu Suasi suficiente para hacerlo llorar, pero aún sus lágrimas es solo esta cosa, dijo, que el misionero nos ha contado, que su Dios ha venido y ha entrado y me llena de paz y de gozo y no hay ninguna ley en nuestra tribu que nos impida llorar, que le prohíba a un hombre llorar de gozo, de alegría, y las lágrimas salían mientras empezó a testificar lo que Cristo hizo en su vida. Se fue, abandonó allí la casa misionera, caminó 6 millas hacia su aldea por la montaña de regreso. El siguiente día casi iba a amanecer, que el sol ya se estaba apareciendo. Y este joven estaba esperando afuera de la choza de su padre. Su padre era el jefe de la tribu, de toda esa área. Y al fin el jefe se levantó y este joven ya estaba allí a la puerta. Padre,
quiero hablar con la tribu hoy. Como siendo el hijo mayor de la tribu, tenía derecho de hablar con la gente. Pero la gente se había ido a hacer sus diferentes labores. Algunos se habían ido a carriar agua, otros para cuidar el ganado, otros para trabajar los huertos. Y el padre se dirigió a uno de los jóvenes que estaban ahí y los mandó a que juntaran, a que le hablaran, le avisaran a toda la gente. Ve, reúne a la gente. Fue casi como al mediodía cuando toda la gente se reunió. Todo la aldea estaba reunida. Casi como 1000 personas. Y el jefe le dijo a su hijo mayor, ¿qué es lo que quieres decirnos? ¿Qué es lo que quieres decirle a la tribu? Y aquel joven alto, guerrero, se paró, se puso de pie y le dijo, Padre, en primer lugar quiero decirle que he quebrado la ley que usted ha puesto para nosotros y para nuestra tribu. Te he desobedecido, he ido ahí, he ido allá a la casa del misionero, donde usted nos ha prohibido ir, allá en la montaña. Pero Padre, ese Dios del cual ese misionero predica, cuando pasa por nuestra aldea, está vivo, es real. Yo lo digo porque anoche yo también hablé con su Dios. Empezó a testificar. El viejo jefe se quedó asombrado. Y luego después temor se apoderó de él. En sus ojos, él le hizo la seña a uno de los jóvenes guerreros que estaba sentado a un lado de él, un medio hermano de este joven que empezó a testificar. Dijo, mira, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero ve a traer al brujo y tráelo contigo. Aquel joven corrió por la montaña para ir a traer al brujo. Mientras tanto, en un rato ya estaba con el brujo. Se sentaron ahí junto con la multitud. Yo no sé quién le dijo a este joven acerca de restitución, ni tampoco quién le dijo acerca de la doctrina de restituir, de la cristiandad. Pero él sabía que si él tenía que ser firme en las cosas de Dios y que si se iba a levantar y encontrar a Dios en oración, había algunas cosas en su vida que él tenía que arreglar. Padre, recuerda aquella ternera que se perdió hace muchos años por el río, que dijimos que un cocodrilo se lo había comido. Sí, recuerdo eso. Recuerda las chivas que se perdieron, que dijimos que unos leprosos. Sí, yo sé, Padre, yo fui el que lo hizo. Había otros involucrados, pero yo fui el que lo hizo, Padre, y Dios me ha perdonado de estas cosas ahora. Así que yo pido su perdón. Quiero pagárselo. Padre, necesito tiempo. Aquel brujo se quedó mirado asombrado.
Nunca había visto algo así antes. Le dijo, este hijo tuyo de veras ha caído bajo un hechizo, bajo un hechizo por parte del misionero. Todo la aldea tiene que ser curada. Tenemos que curarla una vez más. Se hicieron y empezaron a hacer una gran ceremonia para curar la aldea. Uno de los muchachos fue enviado a traer un chivo negro sin mancha ni defecto. Le cortaron la garganta a ese chivo. La sangre fue puesta en una vasija de madera. Y aquella bandeja de madera fue pasada a cada persona, para que cada miembro de la aldea, cada persona pusiera su dedo y tocara la sangre y se lo llevara a la boca. Como una señal de alianza a los espíritus a los cuales había sido ofrecido. Se cortó la carne, se puso en una olla, se le echaron hierbas y menjurjes y le prendieron lumbre y cocieron aquella carne. Siguieron con la ceremonia. Tomaron a los marranos, los curaron, pusieron en las cercas, en todo, empezaron a curar para que no hubiera en la aldea, que no cayeran relámpagos, y la curaron contra la sequía, contra el hambre. Sacaron cenizas de la lumbre y los esparcían por todos los caminos, por todo la aldea del jefe. Finalmente, ya más tarde, cuando ya la carne se coció la carne y llegó la parte más importante de la ceremonia. Cada persona en esa aldea tenía que tomar o comer un poquito de esa carne. Al comer un pedazo de ella, ellos creían que los espíritus a los cuales había sido ofrecido les iba a curar de todo y les iba a proteger de cualquier cosa. Fueron con cada miembro de la aldea. Llegaron con este joven guerrero. Él se echó para atrás. No puedo hacer eso. Yo ya no adoro a esas cosas, a esos espíritus. Ya no temo a esos brujos. Padre, parece que si de alguna manera he traído desgracia a la tribu, le pido que por favor me envíe lejos. Córrame. El jefe se dirigió a su hijo mayor y le dijo, está bien, gritó, vete, ya estás destituido de la tribu, de la nación.
Mientras el muchacho se volteó listo para salir, el brujo le dijo: no, él no se puede ir, porque donde quiera que él se va, los espíritus malos van a entrar a esta aldea. Él debe de comer esta carne. El padre se volteó a su hijo y se dirigió a uno de los jóvenes que estaban allí. Todos eran medio hermanos de este joven. Agárrenlo, les dijo. Agarraron a este joven de los brazos. Trataron de forzarlo a que comiera esa carne. Y él cerraba su boca y apretaba los dientes. Lo aventaron al piso y trataron de abrir su boca para forzarle a comer aquella carne, hasta que al fin, en una ira, el jefe se dirigió a uno de esos jóvenes. Tráete el látigo, les gritó. Es una ofensa criminal en África usar un látigo en un hombre. Es hecho de piel de hipopótamo. Le trajeron el látigo. Uno de los muchachos corrió y trajo 4 estacas. Las clavó en el piso. Acostaron a su hermano mayor y lo amarraron a estas estacas. El anciano, el jefe, se dirigió hacia él y trajo aquel látigo y empezó a pegarle a su hijo mayor. Latigazo tras latigazo, golpe tras golpe, y cada vez aquel látigo abría la piel de aquel joven y se levantó y empezaba a cortar la carne. Y luego golpe tras golpe, hasta que al fin este anciano se cansó. Hasta que ya después veía que este joven se desmayó, perdió la conciencia. Este jefe se hizo hacia atrás. Agua trajeron para echarle a este joven. Y él empezó a reaccionar otra vez. El brujo, una vez más, les decía: solo una mordida, solo una mordida. Ni una lágrima salía de sus ojos. No lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Tortúrtenlo, gritó el jefe, y lo pusieron otra vez en la grava. Y luego otra vez le golpearon, y el jefe, ya cansado, se hizo atrás y luego le dio el látigo a otro de sus hijos. Y aquel joven tenía como 20 años y tomó el látigo, y él le dijo: padre, ¿estás cansado? Déjame golpearlo. Y con toda el celo que tenía por su tribu y la disposición que tenía por su tribu y la fuerza de su juventud, una vez más agarró ese látigo y lo echó sobre su hermano mayor, látigo tras látigo y golpe tras golpe, en su cara, en su pecho, en sus chamorros,
simplemente en todo su cuerpo, hasta que este joven estuvo inconsciente otra vez. La luz del sol ya se estaba ocultando y, y la oscuridad cayó como una cobija pesada allí en África. El jefe se volvió al brujo y le dijo, el brujo les dijo, déjenlo ahí, por seguro que para mañana este joven va a cambiar su mentalidad acerca de este Dios. El jefe le dijo, quédate con nosotros esta noche. Protégenos de los espíritus malos y sigamos con la ceremonia para mañana. Se volvió a la gente y le dijo, váyanse a sus chozas. La gente instantáneamente se desbalagó y se fueron a sus chozas. No hubo fogatas esa noche. 10, 11 de la noche, en una de las pequeñas chocitas, allí en una chocita, por la puerta estaba una forma de una niña chiquita. Una carita salió de entre la oscuridad. Era la hermanita de 8 años de este joven. A ese joven que estaba ahí tirado. Ella estudió cada sombra en la aldea y cuando al fin ella estaba seguro que nada se movía, se corrió desde la puerta y salió como un relámpago a través de la luna hacia donde estaba su hermano. Se arrodilló allí. Rápidamente ella lo soltó de las estacas y luego le echó agua y luego le echó agua en la cara y aquella forma inconsciente empezó a moverse y luego él se sentó y le dijo con los labios todos hinchados, él murmuró hacia ella, si me necesitan, diles que voy a estar en la casa del misionero. No puedes decirles eso, porque después si tú les dices, ellos van a saber que tú tuviste que ver algo con mi huida. Y después me van a golpear a mí otra vez y te van a golpear a ti. Ella se corrió a su choza y él al fin se puso de pie entre la oscuridad y luego él tomó un palo y se puso de pie y salió de aquella aldea. Se tambaleaba pesadamente sobre aquel palo hasta que al fin salió por entre las veredas. Cuando ya iba amaneciendo el siguiente día y cuando iba entrando al patio de la casa misionera, entró este joven tambaleándose. Al principio el misionero ni lo reconoció y después cuando al fin se dio cuenta quién era,
él empezó a regañarlo. Tú eres cristiano ahora. Ya no vamos a esas fiestas de borrachos. Mira, la gente te ha golpeado tanto que casi te han matado. Eres un milagro, estás vivo. Ya no hacemos esas cosas. No, misionero, no sucedió así. Lo sentaron ahí inmediatamente bajo la sombra de un árbol. El misionero les pidió agua en una bandeja y empezó a desinfectar aquellas heridas. Y por todas las horas de la mañana, él lavó las heridas de aquel joven, quitándole los pedazos de grava y sangre, y lo pudo coser lo más mejor que pudo. Y aquel joven estaba sentado en silencio hasta que al fin el misionero hizo todo lo que pudo hacer y se puso de pie. Y aquel joven le dijo, y en una voz que casi el misionero no pudo escuchar, él le dijo: misionero, anoche, mientras yo venía subiendo la montaña, muchas veces me tuve que sentar en las piedras, en la oscuridad, y agarraba fuerzas. ¿Sabe, misionero? Mientras estuve sentado allí solo en la oscuridad y miré muy adentro aquí de mi corazón, Él estaba allí, misionero. Él estaba allí. Él no me dejó cuando me golpearon. Ellos no me lo pudieron sacar. Dígame algo, misionero. ¿Podrán ellos quitármelo algún día? ¿Me dejará algún día? No, tú eres el único que puedes echarlo fuera. Mientras tú camines cerca de él, a un lado, y te agarras de su mano firmemente, él va a caminar contigo cada paso de tu vida, en esta vida, aún hasta las mismas puertas de la eternidad. Nada te lo puede quitar. Oh, misionero, tengo que regresar y decirle a mi tribu acerca del amor que este Dios tiene para nosotros. Lo metieron adentro al hogar. No era mucho como un hogar. Yo lo recuerdo de niño. Era como de 22 pies de largo, hecho de una estructura de metal y de cartón, y las paredes hechas de una tela muy gruesa, como de carpa. Y ahí estaban unas cortinas. A la entrada estaban 3 piedras, que esa era la cocina, donde cocinaban.
Y ya mientras ahí por cerca de la puerta donde estaban esas piedras y había una lumbre y esa era la cocina. Lo metieron a la cocina, pusieron unas cobijas de piel y él estuvo allí. Y el misionero lo sustanció, lo alimentó con caldos y le trató de que recuperara su salud. Y por 3 días su vida pendía de un hilo. Y el 4.º día, cuando llegaban a el área de la cocina, ya estaba sentado. El 5.º día, cuando llegaron, él se las arregló para gatear y abrir la puerta y salir afuera en el sol, y se sentaba ahí por cerca de la casa. El 6.º día ya estuvo de pie, y para el fin de la semana él entraba para afuera y para dentro de la cocina. Para el fin de la segunda semana él andaba de acá para allá, donde quiera. Y una mañana él entró a la cocina. El misionero y su esposo estaban preparando un potaje hecho de maíz para alimentarse, para antes de ir a predicar, antes de ir a visitar. Y aún había algunos de los africanos sentados ahí con ellos en el piso. Se estaban comiendo aquel potaje que sería su comida para ese día. Misionero, le dijo, yo quiero que usted me empiece a enseñar cómo quiero que me enseñe a que ese libro que usted lee, que también me hable a mí. Y quiero que me hable en la manera que le habla a usted, ese libro que usted lleva por donde quiera. El misionero trató de explicarle, estamos demasiado ocupados, no tenemos el tiempo para enseñarte a leer. Misionero, déjenos ayudar con el trabajo aquí. Hay muchos de nosotros aquí que hemos llegado aquí a la casa misionera. Podemos ayudarle. Tuvieron una junta inmediata en ese momento. Ahí en la cocina, tareas se les asignaron a cada uno. A unos a traer leña, y a este joven se le dio la tarea de lavar los trastes. Para que a otros, para que fueran a hacer diferentes trabajos ahí en la misión. Temprano por la mañana, antes de que terminaran sus trabajos, iban a la pequeña iglesita de piedra, se iban. Ustedes los podían escuchar por toda la casa misionera, mientras la esposa del misionero les enseñaba cómo leer. Y había sido unos cuantos años antes que ella había estado sentado aquí en estas bancas y sillas, estudiando y orando, así como ustedes, jovencitas, están ahora allá en el interior de África. Ella estaba levantando el nombre de Cristo. Ustedes podían escuchar a aquellos jóvenes por toda la casa misionera cuando empezaron a aprender el abecedario por primera vez en sus vidas, y todos recitaban al unísono A, B, C, D,
y luego empezaron a contar 1, 2, 3, 4 hasta que finalmente un día este joven llegó a ser el dueño orgulloso de su Biblia, de este libro negro, y regresó a la cocina para lavar los trastes y ponía aquella Biblia enfrente donde él estaba lavando los trastes. Solo había unos cuantos cucharas, cuchillos, platos, solo unos cuantos trastes, pero nunca podías haber visto ser lavados aquellos trastes con tanta limpieza como este joven lo había hecho en toda tu vida. Él estaba ahí cada momento lavando esos trastes y luego miraba aquel libro y luego después él empezaba a ver aquellas letras y luego veía las juntaba letra por letra y luego dijo, esta es una letra, es una palabra. Oh, y luego este es un versículo. Y luego se lo decía a sí mismo. Y luego después lo decía vez tras vez. Y luego Dios lo bendecía. Y luego después salía de la cocina y iba a buscar a los hijos del misionero que estaban afuera jugando. Estos jóvenes andaban descalzos, casi sin ropa, haciendo juguetitos de lodo, allí llenos de lodo, y los alineaba, los enfilaba ahí en la cocina. Y luego les decía aquel versículo a ellos y los hacía pararse ahí y que lo repitieran aquel versículo vez tras vez, y luego después se los decía otra vez y luego después les decía que lo repitieran otra vez tras vez. Mi padre decía que la mayoría de la escritura que él aprendió de memoria, la aprendió cuando tenía 7 años, parado allí en la cocina, diciéndolo vez tras vez, para que él pudiera escaparse a jugar. Yo no sé cuánto aprendió a leer, pero sí sé esto. Yo estaba allí en sus últimos años, cuando estaba ciego, muchos años después, y en los campamentos le llamaban y era el evento de la ocasión, una ocasión especial. Lo traían a la plataforma y él se paraba ahí enfrente de la multitud, totalmente ciego, y luego de repente se iba a su memoria en el Antiguo Testamento y citaba un versículo, y antes de que tú lo pudieras buscar, él ya estaba diciendo otro versículo y uno más y otro más, y luego caminaba de aquí para allá sin vacilar, sin titubear en la plataforma, y nunca vacilaba, nunca. Mientras tú lo seguías con el ojo, versículo tras versículo, escritura, 1 hora, a veces hasta 2 horas, 3 horas, nunca vacilaba. Tengo que ponerlo aquí adentro de mi misionero, para que no importa lo que suceda, siempre voy a estar listo para decirle a mi gente acerca de este Dios que Él tiene para nosotros. Finalmente sirvió sus 2 años de prueba. El día vino para que lo bautizaran. Mientras iba para ser bautizado, tuvo una petición.
yo no quiero ser bautizado con mi nombre pagano. Mi nombre pagano trae memorias horribles para mí. ¿Cómo quiere ser llamado?, le preguntaron. Yo leo aquí, misionero, donde Dios le habló muchas veces a un joven. Quiero que me llamen por el nombre familiar desde hoy en adelante quiero que me llamen por el nombre de Samuel. Bautícenme con el nombre cristiano de Samuel. Se lo llevaron y lo bautizaron por el nombre de Samuel. Nunca encontré a ningún otro misionero que después de eso se acordaran del nombre pagano de este joven. Su nombre desde ese día en adelante fue Samuel, lleno de un deseo ardiente de regresar y empezar a predicar a su propia tribu. Se conoció y se casó con una mujer cristiana hermosa ahí en la casa misionera. Allí impacientemente esperaban por ser llamados a la obra. Para este tiempo, en la historia del trabajo en África, el misionero había recibido el mandato de Dios para empezar a abrir obras allá en el interior de África, por las montañas, en la nación. Semanas y semanas se iba a caballo saliendo de la casa misionera allá hacia las montañas y aún internándose más en los lugares donde había fiebre. Y luego se internaba en una aldea de los jefes, obtenía permiso de ellos y luego regresaba a la casa misionera y se llevaba una pareja y luego iban y construían una iglesia y luego se iba hacia otra dirección a caballo y obtenía permiso de otro jefe y regresaba a la casa misionera por otra pareja. Samuel esperaba impaciente. Conociendo la impaciencia de Samuel, un sábado por la tarde, el misionero entró a caballo. Casi nunca, todavía no se bajaba del caballo y empezó a gritarle mientras entraba a la casa misionera: ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel estaba en la cocina, salió con su delantal y mientras llegó hacia donde estaba el caballo y agarrando la brida del caballo, le dijo: «Es a mí, misionero. ¿Me llamaste a mí, misionero?» «Sí, Samuel, sí. Tengo un lugar para ti, para que prediques. Es allá muy lejos de aquí, cruzando el río Cambodia. Es 45 millas de aquí. Allá al otro lado del río, allá por las montañas, es donde vive el jefe Sutuga, donde es el país del jefe Sutuga». El jefe Sutuga. Los ojos de Samuel se abrieron grandes y él tenía alarma. Dijo: «Misionero, usted sabe quién es el jefe Sutuga». Él dijo: él es un tío de la tierra Swazi, Subusa. Él es muy famoso en su lugar porque tiene un temperamento, un carácter terrible. Y cada día, misionero,
él entra con mucha ira y cualquiera que lo hace enojar delante de él simplemente les traspasa la lanza y los pone a muerte. Yo sé quién es, yo sé quién es. Yo sé quién es Samuel. Yo sé, he acampado en su aldea por 3 meses. He visto como 300 personas morir en ese tiempo. Pero ayer, cuando el sol llegó hacia donde estaban los cuernos de los toros, el jefe Sutuga me llamó y me dijo, me dio permiso de empezar una iglesia allí en su país. ¿Qué vamos a hacer, Samuel? ¿Qué debemos hacer? Misionero, si el jefe Sutuga le dio permiso, Dios lo ha de haber hecho hacerlo. Iremos, misionero. El lunes por la mañana, antes de que saliera el sol, un burrito pequeño que estaba cargado con todas las pertenencias que ellos tenían. Tenían 2 tapetes amarrados a uno y otro lado del burrito. Tenían solamente una pequeña lámpara de petróleo y tenían unas cuantas cosas que ellos iban a usar, unas cuantas cobijas de piel y una hacha. Iban por todos aquellos caminos, por aquellos senderos, a uno y otro lado, 45 millas hasta que llegaron a las montañas, llegaron arriba hacia aquella montaña, cortaron palos, juntaron zacate y luego tomaron lodo para pegar piedras y luego hicieron algo así como una pequeña iglesita que tenía una pequeña puerta y luego hicieron otra pared chiquita aquí y allá para servir como ventanas y luego pusieron pusieron un tronco ahí para servirles como altar. Era el único mueble que había ahí en la iglesia y luego se arrodillaron y se arrodillaron los 3 allí en esa pequeña iglesia. Y ya cuando el sol estaba metiéndose, solo los 3, Samuel, su esposa y el misionero, y tuvieron un culto de dedicación. Ahí, Samuel, ahí está tu iglesia. Todo África está delante de ti. El nombre de Cristo nunca se ha hablado en estas montañas. Ve lo que puedes hacer. Y Samuel y su pequeña esposa se entregaron a la tremenda tarea de llevar el nombre de Cristo a las montañas de África, de aldea en aldea, predicando y orando con la gente de una montaña hacia el otro, por el río,
donde las mujeres acarreaban agua, donde lavaban la ropa, allá donde en las montañas, donde los hombres cuidaban sus ovejas, sus chivas, y miraban, predicaban a la gente uno a uno. Ellos empezaron a ganarlos, cada uno luchaba individualmente en la oscuridad, hasta que 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi había pasado un año. Y luego un domingo por la noche, cuando Samuel llegó al fin de su predicación en esa pequeña iglesia de barro, y abrió el altar para que cualquiera que quisiera pasar al frente a orar, y entre las que pasaron a orar era una de las esposas del jefe Sutuga. Samuel y su esposa se arrodillaron con ella, le ayudaron a orar, y de regreso al jefe, ella regresó. Ella le dijo: jefe, ahora soy cristiana y yo ya no voy a hacer las cosas que hacía antes, ya no voy a moler su tabaco, ya no voy a cocinar su venado, ya no voy a participar en las danzas paganas que están sacrificadas a los demonios, ya no. Ya soy cristiana y mi vida lo va a reflejar de hoy en adelante. El siguiente día el jefe Sutuga llegó a la casa de Samuel. Él estaba fuera de sí. Él caminaba de un lado a otro, gritando con todas sus fuerzas: Samuel, Samuel, yo no sé lo que tú hagas en este país, pero deja a mi aldea fuera de ello. Dijo, no quiero que estés haciendo eso aquí. Sí, jefe, pero es la casa de Dios. Solo Dios se le permite, a Dios se le permite rechazar a la gente. Si usted siente eso acerca de su aldea, es mejor que usted mantenga a su gente allá en su aldea. No les deje venir aquí. Está bien, dijo el jefe. Eso es lo que voy a hacer. Eso es solamente una esposa. Todavía hay 27 esposas más. Ya se me voy a olvidar de esa. Y él regresó con sus esposas. Samuel siguió con la construcción de la iglesia y siguieron creciendo 12, 50, 25, 50, y luego después llegaron las lluvias y luego empezaron a sembrar. Y un domingo por la noche, cuando estaba por terminar el servicio de la noche, cuando se dio la invitación al altar, entre las que vinieron a orar, la segunda esposa del jefe Sutuga estaba entre ellos. Samuel y su esposa le ayudaron a orar, y de regreso ella a donde estaba el jefe Sutuga: ya soy cristiana hoy, jefe, y ya no voy a hacer las cosas que hacía antes. Ya no voy a moler su tabaco, ya no voy a cocinar su venado, ya no voy a participar en las danzas paganas. Soy cristiana ahora. Esa noche el jefe Sutuga y seis de sus personas del concilio entraron allí a la casa de Samuel, y él estaba fuera de sí. Samuel,
Ya te dije que dejaras a mi aldea fuera de esto. Sí, jefe, sí, jefe. Pero jefe, usted prometió que usted iba a mantener a su gente fuera de ello y que usted no los iba a dejar venir. Y ahora parece que usted no es capaz de controlarlos y luego me quiere echar la culpa a mí. Está bien, dijo el jefe, está bien, vamos a olvidarnos de esa. Al cabo solamente son 2, todavía tengo otras 25 más. Se me van a olvidar acerca de esas 2. De regreso a sus esposas regresó. Samuel siguió con la construcción de la iglesia. Continuaron creciendo. 30, 35, 50, 60. Y aquella iglesita pequeña estaba llena a su capacidad. La esposa de Samuel tuvieron un bebito nuevo, su primero. Ya habían pasado 2 años ahí. Y un domingo por la noche, cuando Samuel estaba por terminar su último servicio, entre los que se pasaron a orar, la tercera esposa del jefe Sutuga estaba entre ellos. De regreso ella con el jefe se fue. Esa noche el jefe Sutuga y un regimiento de sus soldados se entraron a la casa misionera. Samuel agarró a su esposa y a su hijo y se refugiaron adentro de su casita. El jefe se refugiaron adentro de la iglesia. El jefe estaba fuera de sí, enojado. Él estaba incoherente. Por 20 minutos él casi no podía, andaba de un lado a otro, enojado, hasta que él empezó a gritar con toda su fuerza: salte de mi país, le dijo. Se terminó. Se terminó este negocio de Dios. Salte de mi territorio. Tendré misericordia de ti, Samuel, porque tú eres mi familiar, porque nosotros estamos relacionados con el rey de Swazi, de la tierra Swazi. Te doy exactamente 1 semana para que limpies mi territorio. El siguiente domingo, si todavía estás aquí y te encuentro en este lado de la montaña, yo y mis guerreros, y si tú suenas esa campana para llamar a la gente a venir, yo voy a venir y te voy a meter a ti y a tu esposa y a tu hijo y le vamos a prender fuego a este lugar. Veremos si este Dios tuyo camina sobre el fuego. Sal de mi territorio, de mi país, vete. La noticia corrió como llamarada en los aldeas. El jefe Sutuga le ha dado un ultimátum a Samuel. Lunes, martes, de aldea en aldea, ellos andaban predicando. El miércoles, él sabía que sería inútil caminar las 45 millas hacia la casa misionera por las montañas de regreso a la misión. El misionero no iba a estar ahí. Él estaría allá en el interior de África tratando de obtener permiso para abrir una obra, una iglesia. Y él caminar 2 días hacia la montaña, aún él no habiendo recibido el consejo que necesitaba.
cada día, cada noche. Ellos la pasaban en sus rodillas. El miércoles, el jueves, mantuvieron en el trabajo que Dios les había dado. El viernes, donde quiera que iban, predicando y orando con la gente ya se estaba manteniendo una distancia. Estaban callados, en silencios, en grupos pequeños, nadie queriéndose acercar a Samuel y su esposa. El sábado en la madrugada, ella ató a su bebé a su espalda en una manera que la usan los africanos, en su espalda con una piel de oveja. Y luego ella siguiendo a su esposo por donde quiera que él iba, predicando, llorando con la gente, de aldea en aldea fueron. Toda la semana habían ayunado, casi cada noche, todas las noches habían orado. Y luego se encaminaron hacia el fin de ese sábado a la pequeña iglesia. Ya para cuando llegaron allí ya empezó a oscurecer, ya empezó a caer la noche y apenas se veía salir la luna. Allí la luna entraba por la iglesita y ellos, ahí era la luz que se podía ver ahí en la iglesia. Y la esposa de Samuel le preguntó: Samuel, toda la semana has estado orando y Dios no te ha hablado. ¿Quieres que arregle, prepare algo y aliste al bebé para que podamos irnos, para que podamos huir? Escucha, dijo, ve y prepara algo y toma al bebé y huye a la casa misionera. Tú puedes cruzar el río Cambodia antes de que amanezca y ellos ya no te van a alcanzar para entonces. Oh, no, Samuel. No. Dios nos puso en este trabajo juntos y Dios tiene la intención para que estemos juntos en esto. Y yo no me voy a ir hasta que Dios nos diga a los dos de nosotros que nos vayamos. Él le dijo, voy a regresar, voy a ir a la iglesia y me voy a quedar ahí, voy a quedarme aquí en la iglesia hasta que Dios conteste. Él vio cómo su esposa salió de la iglesia y se metió a la chocita de ellos mientras ella acostaba al bebé y ella acostó a su niño allí, a la cama, bueno, en el suelo, allí en el piso. Y Samuel se volteó y él se fue a la iglesia. Él estuvo allí a la entrada de la iglesia. No había luces en ese edificio esa noche, ni había bancas en las cuales tropezarse. Solamente la luz de la luna entraba por una de las ventanas y allí se podía ver en ese tronco que servía de altar. Encontró su lugar ahí y levantó su cara ante el trono de Dios y derramó su corazón
Dime qué hacer, Señor. Dime qué hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Si tú quieres que yo me quede aquí, y Señor, si me quedo aquí y si sueno esa campana, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con el rebaño? Dime qué hacer, Señor. ¿Qué debo hacer? Deberé tomar a mi esposa y a mi niño y huir a la casa misionera. Y Señor, y si huyo, ¿qué va a suceder con este rebaño? Dime qué hacer, dime qué hacer, qué debo hacer. Afuera ya la luna se empezó a levantar más y más, hora tras hora, mientras Samuel estuvo ante el trono de Dios. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? Hasta que al fin esa, esa luna se empezó a meter eventualmente ya, ya no hubo nada, todo estaba oscuro en la iglesia. Y ya estaba llegando el domingo rápidamente. Y de repente, en unas cuantas horas después, Samuel escuchó a alguien a un lado de él. Él se quedó callado de repente. Sus ojos se abrieron y él se volteó a ver. Él ni siquiera sabía cuando ella se había metido ahí, estado ahí con él para respaldarlo con su oración. Pero allí estaban arrodillados los dos. Y después él la vio a ella que tenía lágrimas en sus ojos mientras ella oraba. Y después, mientras ella escuchó que su esposo dejó de orar, ella también dejó de orar y ella lo vio a la cara y le dijo, y luego en una voz suave, ella le dijo, Samuel, ¿por qué dejaste de orar? Dios te ha dicho lo que quieres que hagas, lo que quiere que hagas. Por un gran momento Samuel estaba en silencio y después ella vio cómo él asentía con la cabeza. Solamente una sombra oscura entre las sombras y en una voz grave él le dijo, sí, en este momento él me ha dicho lo que quiere que yo haga. Estas son las palabras que él me ha traído a la mente. Porque él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jesús debió de haber caminado y haber entrado en esa iglesia porque tuvieron un campamento al estilo antiguo, solo los tres de un lado para otro, gritando y alabando a Dios. Samuel tuvo su mandato. Suena esa campana para mí. El Señor le dijo, suénala, Samuel. Si la suenas aún hasta las mismas puertas de la eternidad, yo voy a caminar cada paso contigo, pero requiero de ti que suenes esa campana. Ya casi para amanecer, atrás de la iglesia había una pequeña un escudo de guerrero y un dardo con el cual Samuel sonaba la campana. Esa era la campana. Estaba amarrada a un árbol,
Esa era la iglesia. Pero él estaba listo para agarrar aquel dardo, pero no, él no se iba, él iba a estar listo para sonar aquella campana. Ahí enfrente de la iglesia caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Y ya cuando casi empieza a amanecer, empezó a llegar, a juntarse miles y miles de personas. Había pequeños grupos aquí y allá, mirando todos directamente hacia donde estaba la iglesia, donde estaba Samuel. Samuel nunca los vio. Él caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Él no tenía reloj, pero él sabía que cuando el sol llegaba a cierto lugar, era la sombra, llegaba a ciertas ramas de los árboles. Él sabía que era el tiempo para el culto de la mañana. Y entonces ahí él, por todo el valle hacia abajo, estaba el jefe Sutuga y su regimiento de guerreros. El viento movía los penachos de aquellos guerreros. Y el sol, aquellas lanzas, el sol daba ese reflejo a esas lanzas que tenían los guerreros. El jefe Sutuba, ese hombre, dijo el jefe Sutuba, ese hombre tiene la intención de sonar esa campana. Y yo voy a ser un ejemplo de él que nunca va a ser olvidado en la historia de África. Vamos a ver si este Dios camina en fuego. Samuel caminaba de un lado para otro y ahí estaba lista la campana. El sol empezó a llegar al lugar donde Samuel estaba esperando, hasta que al fin se puso aquella sombra en el lugar y Samuel agarró aquel dardo y voló por el aire y llegó a esa y con toda la fuerza que él tenía sonaba aquella campana, la sonaba y la sonaba hasta que un grito se escapó de todos los que estaban allí presentes, mientras la gente se puso de pie y miraron por el jefe Sutuga. Casi no podía creer lo que estaba haciendo. Estaba listo para gritar la orden. Mientras empezó a sonar aquella campana, Samuel, sus pies parecía que no pisaban el suelo. Y luego Samuel estaba hasta sudando al estar sonando aquella campana. Bueno, pues esta es la primera parte de esta historia. Espero que se escuche bien. Les digo, él estaba aquí con el cassette y esto y lo otro, pero espero que sea de bendición. La segunda parte, pues espérenla más adelante.